Hola, bienvenidos. Mi nombre es Glesner Díaz Cara, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad UNIAC, y hoy nos toca ver historia contemporánea, poniendo énfasis en cómo se vinculan los hechos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la crisis económica de 1929. La primera mitad del siglo XX fue testigo de un proceso de descomposición de los pilares fundamentales de la civilización occidental, entre ellas la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos valores se vieron colapsados por una secuencia de hechos dramáticos, como la crisis económica de 1929, la Primera y Segunda Guerra Mundial. En esta presentación analizaremos cómo Europa transitó del liberalismo democrático a un régimen totalitario. Nos adelantamos a la Primera Guerra Mundial. Comienza en 1914 por múltiples factores, entre ellos el asesinato del archiduque Francisco Fernando y las competencias coloniales e industriales que se generaban por potencias europeas. Este primer conflicto trajo devastación humana, con la muerte de 17 millones de personas, no solamente por soldados que participaban en esta guerra, sino que además por civiles inocentes. Destruyó imperios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Dejó además un profundo resentimiento social y político, especialmente en países como Alemania. Tras la guerra, los vencedores impusieron a Alemania un tratado, el Tratado de Versalles, en 1919, que no solamente le quitó parte de su territorio, sino que además la prohibición de obtener poder militar y lo responsabilizó por todo lo ocurrido en este conflicto. Con este tratado, Alemania tuvo que pagar millonarias indemnizaciones, lo que produjo una crisis económica interna, como la hiperinflación, dejando al pueblo alemán empobrecido, resentido y produciendo una desconfianza en el sistema democrático que había surgido tras la República de Weimar. No obstante a ello, en plena guerra, en 1917, estalla la Revolución Rusa, en manos y liderado por Lenin, lo que da paso al régimen comunista soviético. En este contexto, emergen ideologías que prometen recuperar el orden, el orgullo nacional y la grandeza perdida. Así surge el fascismo en Italia con Mussolini y más adelante el nazismo en Alemania con Adolf Hitler. Las heridas no sanadas de 1918, las promesas incumplidas de paz, el ascenso de líderes que transformaron el odio y el miedo en dictaduras devastadoras y el rotundo fracaso de la democracia liberal, surge la Segunda Guerra Mundial en 1939 con la invasión a Polonia y finaliza en 1945 con la bomba atómica. No puede quedar afuera la crisis económica de 1929. Esta crisis es otro hito clave en la serie de acontecimientos y sucesos que han ocurrido en el transcurso del tiempo. Se origina en Estados Unidos un día martes, al cual se le conoce como Martes Negro, lo que produjo la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta crisis se expande rápidamente en todo el mundo, en especial en países europeos, los cuales dependían económicamente del país americano, toda vez que Estados Unidos le otorgaba el capital a estos países posterior de la Primera Guerra Mundial para que pudieran resurgir y construir sus países. Esta crisis trajo consecuencias tales como millones de personas desempleadas, pobreza e inflación. No obstante, Alemania, que ya sufría este tipo de crisis con el Tratado de Versalles, produjo que la crisis de 1929 agudizara, acelerara los procesos, ¿cierto?, de hambre y empobrecimiento.
lo que produjo una radicación política, el ascenso de Adolf Hitler al poder, otorgando un discurso de vengarse del Tratado de Versalles, reconstruir el orgullo alemán y restablecer la economía. Por otro lado, en Rusia e Italia aprovechan esta crisis para obtener el poder totalitario del Estado. Cabe mencionar que esta crisis no es aislada, sino que está unida a la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque no es un hecho solamente económico, sino que también ideológico. Análisis y vinculación de los acontecimientos. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, generó un resentimiento nacionalista en Alemania. Posteriormente, la depresión o crisis económica de 1929, que sucumbió a millones de personas en la pobreza y debilitó la democracia liberal, produjo el fortalecimiento de los discursos autoritarios de Hitler, Mussolini y Stalin. Por otro lado, la Revolución Rusa, como de igual forma, estalla la Segunda Guerra Mundial, la cual fue consecuencia directa de los problemas no resueltos tras la primera, intensificando aún más la crisis económica de 1929. En conclusión, podemos asegurar que estos acontecimientos están estrechamente vinculados, ya que la Primera Guerra Mundial trajo consigo pobreza, hambre y una crisis económica a países europeos, dándole la oportunidad a un país externo como es Estados Unidos a otorgar el capital económico y apoyar económicamente a estos países devastados por la guerra. Estos dos acontecimientos produjeron un tercer suceso, la cual es la Segunda Guerra Mundial, consecuencia directa de la primera. Es por ello que es importante entender el primer conflicto armado, la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, ya que todo concadena una sucesión de hechos y de cómo el siglo XX fue devastado en la oscuridad y en la ruptura. No podemos cerrar esta presentación sin Thomas Hobbes y su libro El Leviatán, publicado en 1651, y su frase célebre "El hombre es un lobo para el hombre", ya que el individuo está impulsado por el egoísmo y la competencia, lo que conlleva a un constante estado de guerra y desconfianza mutua. Como bibliografía, pude recopilar información en los libros complementarios como Occidente y su ocaso, en los apuntes de la Universidad UNIAC, Historia Contemporánea, y un video de YouTube, Entre Guerras. Espero le haya gustado mi presentación y mi video. Me despido con un cordial saludo y abrazo.